un espacio que hemos dedicado a visibilizar la contribución de mujeres mexicanas en disciplinas científicas y tecnológicas. Este ciclo de conferencias se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, promoviendo la participación y reconocimiento de las mujeres en el ámbito científico. El día de hoy tengo realmente el honor de contar con la presencia de la doctora Karina Cuentas Gallegos, quien impartirá la conferencia Nanoestructuras para supercapacitores amigables con el medio ambiente. Quiero comentarles que la doctora Cuentas es una destacada investigadora en el ámbito de los materiales híbridos nanoestructurados para dispositivos de almacenamiento de energía, con especial énfasis en supercapacitores. Ella se graduó como licenciada en Ciencias Químicas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y tiene un doctorado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su trayectoria ha sido reconocida por el Premio Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM a la mejor tesis doctoral en Ciencias e Ingeniería de Materiales y el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. Actualmente, la doctora Cuentas es investigadora titular en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM y tiene el reconocimiento de nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores en México. Su trabajo se ve reflejado en la publicación de más de 50 artículos científicos, donde ha contribuido significativamente al desarrollo de tecnologías para el almacenamiento de energía sostenible. Quiero invitarles a que continuemos con el seminario en próximos miércoles. Se transmite por YouTube. Y sin más preámbulo, doctora Karina Cuentas, te dejo el micrófono y muchas gracias por estar aquí desde Ensenada, México. Muchas gracias, Antonio, por la presentación y por la invitación. Bueno, voy a compartir un poco del trabajo que hemos hecho en los últimos años. A ver, díganme, creo que está así como presentación. Sí, está sin... Sí, ya sé, tengo que hacerlo de la otra forma. Ahí está. Espérame tantito. Ya está, perfecto. Adelante. Ok. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre la importancia que tiene la nanotecnología y estos nanomateriales para supercapacitores, que son dispositivos de almacenamiento de energía, y cómo hacerlos más amigables con el medio ambiente. Ahora, para conectar un poco con el problema, digamos, real, me gustaría, ay, ahora no da. ¿Qué pasó? Ahí está. Ok. Entonces, en esta diapositiva, lo que quiero decir es que los gases de efecto invernadero en México provienen en casi un 30% del sector transporte. Este es un gráfico, a ver, quiero ver si puedo ponerla. Este es un gráfico del 2006, hace mucho tiempo. Este es uno un poco más actual, en donde vemos que alrededor del 30% de las emisiones provienen de este sector transporte. Este es otro gráfico que encontré de antes de la pandemia y después de la pandemia, donde podemos ver que creció la gente que se transporta en su propio vehículo, del 56% al 64%. Entonces, para poder mitigar este efecto, pues tenemos que ir moviéndonos hacia la electromovilidad. Entonces, en el mundo, la adopción de vehículos eléctricos totalmente accionados por baterías, pues ha ido creciendo paulatinamente en Europa, que es las líneas moradas, y en América. Pero en Asia es donde ha habido un mayor crecimiento. Ahora, dentro del sector Latinoamérica, pues hasta el 2022 se ve que
hicieron una estimación de lo que esperan que crezca este sector en los próximos años. Ahora, ¿México está preparado o no para esta transición? Pues actualmente en eso se trabaja y hay que hablar un poquito nada más sobre la red eléctrica en México. La red eléctrica está conformada por dos islas, una en Baja California Norte, otra en Baja California Sur, y todo el resto de México está interconectado. Ahora, así como está la red, no está preparada para la electromovilidad, pero las nuevas políticas públicas apuntan a que ya se está planeando cómo se va a hacer esto y va a ser una transición paulatina. Ahora, todos estos vehículos eléctricos son propulsados por baterías. Ahora, en este gráfico, el gráfico Ragón, así se conoce, me gusta siempre ponerlo porque describe muy bien en términos de potencia, que quiere decir qué tan rápido tú puedes tener la energía y la cantidad de energía que puedes almacenar. Y si se fijan, pues las baterías de litio son las que llevan la mayor ventaja del mercado y también empiezan las baterías de sodio porque son un poco más seguras, como ya lo explicaré un poco más adelante, pero resulta que estas baterías, si tú les demandas energía muy rápido, se empiezan a calentar y los materiales se empiezan a degradar. Entonces, una de las opciones es hacer un arreglo de baterías con supercapacitores, porque los supercapacitores pueden almacenar, aunque almacenan menos energía, pueden darte la energía mucho más rápido y se ve que cuando tienes esta configuración, pues las baterías no se calientan y entonces duran más tiempo. Otra forma es a través de hacer dispositivos híbridos que consten de materiales usados en supercapacitores y en baterías. ¿Por qué? Pues porque si comparamos con los vehículos de gasolina, pues tenemos mucha potencia y mucha energía. Entonces, tenemos que ir avanzando de alguna forma hacia este lugar. Entonces, la forma de hacer estos dispositivos híbridos, aquí es donde el rol de la nanotecnología es muy importante. Ahora, estas baterías de litio tienen el riesgo de incendiarse cuando se les demanda esta energía muy rápido y también se limita su utilización en zonas que hay mucho calor. Ahora, si comparamos las baterías de litio con las baterías de sodio, pues las baterías de sodio, para empezar, parecen ser que son más seguras que las de litio. Las de sodio son más baratas porque en este gráfico de aquí es una comparación de los componentes de cada una de las baterías, la de sodio y la de litio, y cómo se distribuyen los porcentajes que impactan en el precio. Y si se fijan, en los colectores de corriente es donde se ve la diferencia. Para las baterías de sodio necesitas solo colectores de aluminio y para las baterías de litio necesitas un colector de aluminio y otro de cobre y eso hace que aumente mucho el precio, que sean más caros. Esta comparación es a nivel laboratorio. ¿Por qué? Pues porque las baterías de sodio todavía no están en el mercado. Además, el sodio es mucho más abundante que el litio, además de también de que el potasio también es de gran abundancia, el magnesio, el aluminio y todos estos tipos de metales se pueden utilizar y están siendo investigados para hacer las baterías más baratas. Entonces, en cuanto al costo, la abundancia, pues eso ayuda a que la batería de sodio tenga su nicho de mercado, aunque las baterías de litio pues almacenan más energía y tienen más potencia, pero no tanta como los supercapacitores. Otro problema que se nos viene es qué va a pasar después de 10 años de utilidad de las baterías en los vehículos eléctricos.
Bueno, unos dicen que se pueden utilizar estas baterías con un segundo uso para lo que se conoce como el peak shaving de la red. O sea, cuando hay estos picos de generación, se pueden utilizar estas baterías para almacenar esa energía. Pero ya al final de su uso, pues muchas veces se tiran así en tiraderos, pues, y esto puede hacer que se contamine el suelo y se contamina, pues, y los mantos acuíferos porque el electrolito, lo que está dentro del líquido, pues se sale ya que la carcasa se empieza a oxidar. Entonces tenemos un problema que tenemos que atender. Y en ese sentido, bueno, en mi grupo hemos tratado de ir trabajando paulatinamente en desarrollar estos dispositivos verdes, donde vamos sustituyendo los componentes de un supercapacitor, que son parecidos a los de una batería. Entonces, los electrolitos, que es el líquido que va adentro, eh, para las baterías de litio y baterías de sodio se utilizan electrolitos orgánicos a base de solventes provenientes de combustibles fósiles y la idea es pues utilizar un electrolito acuoso, también pueden ser líquidos iónicos, también esos son amigables con el ambiente. Los separadores que se usan son a base de polímeros más sofisticados que tienen flúor y si se va a hacer un tratamiento de estos dispositivos después térmico, lo que hacen es que lo queman para recuperar los metales y todo lo demás se gasifica. Entonces, si utilizamos estos polímeros con teflón, pues vamos a emitir a la capa de ozono, fluorocarbonos, y ya sabemos que eso lo daña. Otro es cambiar los colectores de corriente y utilizar, en la medida de lo posible, papel o tela de carbón como colectores que provengan de una fuente natural que esté en la corteza terrestre. Y otro es el empaque, donde podemos utilizar polímeros naturales. Ahora, donde nos hemos enfocado mucho es en lo que es en los materiales de electrodo, que es el material electroactivo. Como primera parte, pues hemos trabajado mucho en obtener carbones nanoporosos y desde que trabajaba en el IER hasta ahora seguimos trabajando en estos tipo de carbón obtenidos a partir de biomasa y posteriormente como hay que añadir algo que ayude a aumentar la cantidad de energía que podemos almacenar, entonces incorporamos óxidos metálicos. Esta es una imagen del antes y después de una carbonización y donde obtenemos este carbón poroso. Esto es un pellet que se obtuvo de comprimir todos los residuos, residuos de la planta del tomate o jitomate. Y aparte, como estos materiales se obtienen en forma de polvo, pues hay que utilizar un aglutinante para poder procesarlos y acoplarlos en el dispositivo. Ahora, esos aglutinantes normalmente provienen de combustibles fósiles y tienen teflón, flúor. Entonces, el teflón se utiliza en el área de supercapacitores. Este otro polímero PVDF se utiliza en baterías de litio y el nafión se utiliza en pilas de hidrógeno. Entonces hay que ir cambiando estos aglutinantes porque si se hace un tratamiento térmico en el reciclado, pues este flúor se va a ir a la atmósfera. Y en la actualidad, pues estamos desarrollando una formulación para fabricar estos electrodos con polímeros naturales. Entonces, la idea en nuestro laboratorio es hacer estos dispositivos siguiendo este esquema donde tenemos las siembras, tenemos los productos de consumo, tenemos estos desperdicios orgánicos, se pueden utilizar para obtener energía y esto se hace, hay proyectos sobre esto, sobre la gasificación.
El resultado, o el residuo más bien, es un carbón nanoporoso que nosotros hemos probado, que es un carbón que funciona muy bien en supercapacitores. Entonces, la idea es aquí utilizar este carbón para un almacenamiento de energía sustentable y que todo lo que usemos en ese dispositivo lo podamos introducir otra vez a la tierra y que eso sea un fertilizante para que este ciclo se cierre y sea CO2 negativo. Entonces, en cuanto a los materiales de carbón que hemos trabajado, les explico brevemente que hemos tenido varios proyectos del IER y del CENIN, donde hemos trabajado con diferentes tipos de residuos para hacer estos materiales de carbón nanoporoso y hemos utilizado diferentes métodos térmicos para obtener estos carbonos, desde una pirólisis convencional, una pirólisis con radiación solar y una pirólisis láser. Dentro de nuestro equipo tenemos el grupo de modelado de materiales donde con datos experimentales, ellos pueden modelar las estructuras que se obtienen de este tipo de carbón y estos carbones pues han sido utilizados tanto para absorción de contaminantes, pero lo que yo les voy a platicar es sobre el almacenamiento de energía. Entonces, estos residuos tienen 3 polímeros, la lignina, hemicelulosa y celulosa que está en las plantas. Y esto es lo que se transforma en carbón a través de este proceso térmico llamado pirólisis, que básicamente es hacer un tratamiento térmico a altas temperaturas sin oxígeno. Entonces, aquí en la región de Baja California, tenemos una zona de viñedos que es el Valle Guadalupe y vimos que uno de los residuos es que una vez que despalillan, o sea, que obtienen la uva para hacer el vino, pues todo eso lo tiran. Entonces, uno de los trabajos de licenciatura fue transformar estos residuos a un carbón nanoporoso. Este carbón, como pueden ver, es una imagen de microscopía electrónica donde podemos ver esta morfología tipo esponja y que concuerda muy bien con la simulación que podemos obtener de nuestro grupo de modelado, donde podemos ver la similitud entre los dos. Esta conexión entre la simulación y la parte del carbón obtenido en el laboratorio es a través de los análisis de rayos X. Bueno, también hace ya tiempo hicimos pirólisis solar con el fin de que, aquí tengo un error, bueno, este proceso pues usa temperaturas altas, fuentes no renovables, y entonces la alternativa para hacerlo un poco más verde es usar radiación solar concentrada y utilizamos el horno el horno solar que se encuentra en el Instituto de Energías Renovables y que fueron una serie de experimentos para ver si era viable o no usar esta radiación solar. Y bueno, estudiamos el efecto del contenido de la ceniza, que es la parte inorgánica que está en la biomasa o en estos residuos. Hicimos una activación para abrir más poros, porque lo que necesitamos es mucho poro para poder almacenar más carga. Estudiamos el tipo de residuo, o sea, cómo influye en la macroestructura. Si tienes un residuo, una cáscara o una fibra, cuál es la diferencia entre usar uno y otro. Muchos de los residuos, sobre todo de la industria de alcohol, de bebidas alcohólicas, usan tratamientos con agua y hemos visto cómo esto influye en la carbonización y el contenido de todos esos polímeros que constituyen estos residuos. Y bueno, hemos carbonizado, estudiamos todo esto. Este es un dispositivo, un supercapacitor hecho en el laboratorio. Y lo que puedo decirles es que en este gráfico Ragón que yo les mostraba al inicio, pues empezamos en esta zona de supercapacitores
y optimizando todos esos parámetros nos hemos podido mover a la parte de como de baterías de plomo ácido. Entonces, imagínense, si podemos sustituir por plomo algo que proviene de plantas, pues es mucho mejor. Ahora, también aquí en el CENIL, pues como tenemos un equipamiento más, digamos, más enfocado a hacer nanoestructuras, pues nos abocamos a la pirólisis láser y este fue un proyecto de Yasmín que estuvo de postdoc en mi grupo, donde tratamos de homologar pues el espectro de la radiación solar del horno y ver el efecto de diferentes longitudes de onda. Como en el horno solar es muy complicado hacer este tipo de experimentos, hicimos una homologación para hacerlo con radiación láser. Entonces, el factor o el parámetro que se homologó fue la irradiancia y utilizamos diferentes láseres. Este es el arreglo experimental y este tipo de fabricación, digamos, nos facilita hacer los electrodos porque los puedes hacer directamente la carbonización en los colectores de corriente que después ensamblas en el dispositivo. Y hemos obtenido diferentes grados de carbonización variando la velocidad de barrido, porque esto es como un scan, y la potencia de los láseres. Y bueno, esto está haciendo, hay toda una serie de carbones con diferentes características. Ahora, en cuanto, como los carbones no tienen la capacidad de cargarse y descargarse muy rápido y es el origen de la potencia en los supercapacitores, pues hay que aumentar la cantidad de energía que podemos almacenar y una estrategia es incorporar óxidos metálicos. Pero esos óxidos metálicos hay que incorporarlos de manera nanométrica. Entonces, este fue otro proyecto de grupo que nació de la red mexicana de almacenamiento de energía, de los que trabajábamos en supercapacitores, y se trató este proyecto de utilizar óxidos metálicos que fueran baratos, abundantes y amigables con el medio ambiente, como la magnetita, como el dióxido de manganeso. Y usamos estos dos óxidos porque tienen diferentes mecanismos de almacenamiento. Uno almacena cationes, que son cargas positivas, y el otro aniones, que son cargas negativas. Y utilizamos diferentes metodologías para obtenerlos en capas delgadas, para estudiar las propiedades intrínsecas de los materiales y su efecto en el almacenamiento. Entonces, estas son las instituciones que estuvieron involucradas desde la Autónoma de Nuevo León, el CICI en Yucatán, el CICATA, Unidad Legaria en la Ciudad de México, el IER, obviamente, el CENIN y la BOAP. Entonces, el objetivo fue utilizar técnicas de caracterización in situ o ex situ para conocer los mecanismos de almacenamiento de energía. Entonces, aquí les voy a presentar brevemente las tesis que he dirigido últimamente. Uno fue la tesis de maestría de Daniela Fraustro, que ella trabajó con capas delgadas de magnetita. La magnetita es un óxido interesante para supercapacitores porque tiene hierro en dos estados de oxidación distinto y eso le da una mayor conductividad eléctrica en comparación con otros óxidos. Y tiene este comportamiento pseudocapacitivo que quiere decir que reacciona, ¿cómo se dice? Lleva a cabo reacciones redox muy rápidas. Entonces, lo que hizo ella fue hacer estas películas delgadas por una metodología que se llama SILAR, donde tienes tú un vaso, tienes ahí tus reactivos, sumerges y sacas, sumerges y va creciendo la película. Ahora, no me voy a detener en explicar la parte de rayos X y de Raman, pero lo que sí les puedo decir es que el crecimiento de estas películas
nuclea como un hidróxido de hierro y se va transformando en magnetita, y si te pasas de muchos, de un depósito, o sea, hacer un depósito más grueso, se empiezas a formar esta otra fase. Y bueno, esto conocimos, aquí no lo puse, pero mejora el almacenamiento de energía cuando tenemos solo la fase magnetita o el hidróxido de hierro. Otro proyecto de doctorado de Michelle en colaboración con Javier López, que es un investigador que está aquí. Lo que él hace son nanopartículas de magnetita utilizando esta vía de síntesis o utilizando oleato de hierro, que después formas un clúster, y estos clústeres después los llevas a una pirólisis. Y lo que pudimos darnos cuenta es que estas nanopartículas se recubren después de la pirólisis con carbón, y dependiendo del tratamiento térmico podemos ¿cómo se dice?, controlar el tamaño de partícula y la homogeneidad. Entonces vimos, este es un gráfico de la capacitancia con diferentes velocidades de carga y descarga, y vimos que cuando controlamos el tamaño y la dispersión, la homogeneidad, pues de esas partículas, mejora la capacitancia. Entonces, estas son cosas que tenemos que aprender sobre los nanomateriales. ¿Qué son los parámetros que afectan en la aplicación? Otro de los óxidos fue el óxido de manganeso. El óxido de manganeso tiene muchas fases cristalinas y es un material que se usa desde baterías primarias, o sea, de las Duracell o de las que no se recargan, hasta baterías de litio y también en supercapacitores, porque tienen muchas fases cristalinas. Entonces, nosotros, la fase que nos interesa es la fase laminar. Obtuvimos este óxido, primero depositamos ya sea por ALD, que es un depósito por capa atómica, o CVD, que es un depósito por, ¿cómo se llama? Chemical Vapor Deposition. Y luego hacemos un tratamiento de electrooxidación para obtener esta fase con una electrooxidación asistida con sodio, con litio o con potasio. Hemos hecho el modelado de qué es lo que sucede con estas intercalaciones en estas estructuras laminares, y hemos visto que con el litio no funciona tan bien porque forma enlaces muy fuertes con el óxido y ya se queda atorado y no puede salir. Entonces, si no, el almacenamiento se da porque los cationes entran y salen de la estructura. Entonces, en esta electrooxidación, pues tenemos estas láminas que están paralelas al sustrato, y pues bueno, hemos hecho toda una serie de caracterizaciones. Este es el equipo de ALD que nosotros hemos usado en diferentes sustratos, el de acero inoxidable sobre todo y el de vidrio hito. Partimos de un precursor organometálico, que es la manganosita, y después hacemos un proceso. Este es el proceso del depósito por ALD, y luego después hacemos una electrooxidación, o sea, a través de la electroquímica, hacemos ciclos de oxidación y reducción para transformar este óxido a MnO2. Entonces, eso es lo que hemos ido estudiando. Esta es la celda que utilizamos, y bueno, lo que podemos ver, esto es un voltamperograma, pero aquí lo que les quiero decir es que empezamos de esto que se ve plano, y a medida que vamos, esta técnica lo que hace es oxidar, reducir. Y hicimos hasta 3000 ciclos. Ahora, dependiendo del potencial, cuando tenemos un potencial o una ventana de potencial de 1 volt, podemos tener una fase cristalina distinta, una celda cristalina distinta, que es la hexagonal, y cuando limitamos el potencial podemos tener otra
arreglo. Entonces, esto lo pudimos obtener solo haciendo esos cambios y se caracterizaron por Raman, por rayos X. Este es sobre vidrio, también vidrio conductor, porque queríamos hacer unas medidas con una técnica óptica para ver todos los defectos que tenía la red cristalina y vemos cómo empezamos y después de la electrooxidación. Tenemos este gráfico que está aquí, es un gráfico de el área, el área y el número de ciclos. Entonces se ve que primero hay una transformación de la estructura y luego sigue el almacenamiento de energía. Esta es cómo vamos cambiando la morfología y esto tiene un impacto en el almacenamiento que ahorita les enseño un poco más adelante. Por CVD, que es este otro arreglo distinto, donde tenemos aquí nuestro precursor, lo calentamos, se gasifica, entra a este horno y se deposita. Ahora, aquí también volvemos a hacer esta electrooxidación, estos ciclos de oxidación, reducción para formar esta fase MnO2. Y vemos también cómo formamos esta estructura laminar. Lo hemos hecho con potasio, también obtenemos esta estructura laminar. Y con litio, la verdad es que la conversión no es total, tenemos nada más conversiones aisladas con el litio, no sabemos muy bien qué es lo que pasa, pero hemos estudiado la carga y descarga de todas estas estructuras con estos cationes adentro. Y lo que podemos ver en estos gráficos es, bueno, la capacitancia y la velocidad de carga y descarga. A mayor corriente es que vas más rápido. Entonces, la birnecita sintetizada con potasio entre las capas mejora la difusión del litio, que es la línea negra, la difusión del sodio y la difusión del potasio. Entonces, tener la birnecita de potasio, como el potasio es más grande, abre la estructura y entonces se puede dar la difusión más fácil de los iones. Y esa difusión tiene que ver con la rapidez de entrar y de salir de la estructura y la rapidez con la que un dispositivo te va a dar la energía. Ahora, ¿cómo acoplamos estas dos partes del carbón y de los óxidos metálicos? Entonces, ya sabemos que el carbón y el carbón que proviene de biomasa es el que provee la potencia del dispositivo. Aquí no hay reacciones químicas, por eso es más rápido. Y cuando introducimos, tenemos que introducir estos óxidos, pero de manera nanométrica, para que podamos ver el carbón, para no tapizarlo o no tapar los huecos. Y estos óxidos lo que hacen es que se oxidan y se reducen y ahí hay un juego con los electrones para transferir más electrones y aumentar la energía. Entonces, uno de los proyectos es en colaboración, es una tesis de doctorado en colaboración con los que hacen simulación, el doctor Jesús Muñiz y Cristian Celaya. Es una tesis muy ambiciosa que quiso hacer Elizabeth. Entonces, lo que hacen es estudiar carbonos, ya sea 1D, 2D o 3D, los funcionalizamos, le ponemos aquí un grupo funcional para que posteriormente esto le podamos pegar el óxido de manera covalente, o sea, que se enlace bien y no se despegue a la hora de hacer la carga y descarga. Y esto es una tesis, pues, teórico-experimental que se está llevando a cabo en este momento. Esto es nada más unas imágenes del grafeno, de la funcionalización y cómo se vincula con una capa de óxido de manganeso. Bueno, también hemos introducido
estos óxidos a través de esta técnica de ALD, que hemos estudiado la nucleación y el crecimiento del óxido sobre la estructura del carbón. Esta técnica es muy interesante porque hacen un depósito conformacional. Entonces, podemos hacer un recubrimiento de los poros de tamaño nanométrico, porque lo que no queremos es tapar esos poros, porque esa área es la que hace que también puedas almacenar más carga. En conjunto con una estancia postdoctoral que estuvo en el IER y en el CENIN, y con Hugo Borbón hicimos estos estudios de funcionalización y luego incorporación del óxido de titanio, y pudimos ver que esos grupos funcionales promueven un mayor depósito del óxido de titanio, y evaluamos el DLC, este que está aquí es puro carbón, y luego es el carbón con un grupo H, luego con un grupo carboxilo, y luego añadiendo el óxido de titanio. Y podemos ver que con el grupo OH y el óxido de titanio podemos aumentar la capacitancia casi al doble del carbón solito. Entonces, todas estas pequeñas modificaciones nanométricas en la superficie hacen una gran diferencia. Ahora, los proyectos que ahorita tenemos en proceso, uno es una tesis de hacer sustratos de nanotubos de carbón alineados y separados para que podamos luego introducir estos óxidos. Y estos son algunas imágenes que hemos obtenido. Es una tesis que se está desarrollando en este momento. Estamos empezando el trabajo de exfoliación de estructuras laminares, así como el grafeno del grafito. Aumentas el área superficial y entonces puedes almacenar más carga. Estas estructuras laminares van a provenir de óxidos metálicos, o también estamos por empezar a estudiar la utilización de moléculas pilares para abrir los espacios de estas capas y poder introducir los iones más fácil. Y también empezamos la fabricación de electrodos con aglutinantes amigables con el medio ambiente, con polímeros naturales que provienen de plantas. Entonces, en eso estamos trabajando en este momento, y estamos por empezar una colaboración sobre supercapacitores compostables, donde hemos estado haciendo, bueno, he estado conversando con ingenieros agrónomos para saber qué es lo que necesitan las plantas, para ver qué electrolitos usar. Entonces, vamos a usar electrolitos base agua, esto ya lo empezamos a hacer, con sales de potasio o de calcio, que son los iones que necesitan las plantas. Entonces, estamos investigando qué fertilizantes o compuestos del suelo pueden llevar reacciones redox para poderlos incorporar de manera nanométrica a esos materiales de carbón nanoestructurados. Y bueno, estos son todos los estudiantes que han estado involucrados de alguna manera en todos estos proyectos más recientemente, desde los estudiantes de licenciatura, de maestría, de doctorado, y los postdocs que han pasado por el laboratorio desde que estaba, bueno, esto es más reciente, pero he conformado varios grupos. Primero, digamos que nos unimos con los teóricos, y este es el grupo que conformamos allá en el Instituto de Energías Renovables. Luego nos unimos con los de radiación solar aplicada para hacer todo este procesamiento más sustentable de la pirólisis, y recientemente en el CENIN para hacer todas estas nanoarquitecturas que nos permiten aumentar la cantidad de energía que podemos acumular en nuestros dispositivos. Y bueno, muchas gracias. Hasta aquí les tenía preparado. Muchísimas gracias, Karina. Muy interesante. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Les invito, si pueden ustedes, te aplauden, Karina, ¿Ya? te aplauden, te aplauden. Gracias. Si ustedes quisieran hacer preguntas, lo pueden hacer a través del chat. Te puedo comentar que
tienes fans y Daniela Juárez dice, hola Karina, Ah, gracias por tu presentación. Te mandamos muchos saludos desde el Hierro. Y, qué padre. y dice, ¿de dónde y cómo se obtiene el carbón? ¿De Y que, dónde? Ah, y que si se existen zonas idóneas en nuestro país en donde se puede extraer de manera sustentable este carbón. bueno, el carbón proviene, como nosotros lo hacemos y mucha gente lo hace también, es de los residuos de la industria, de la agroindustria. Entonces, muchas veces a mí me decían que hacer carbón activado, pues emites CO2 a la atmósfera. Pero es muy distinto usar un carbón mineral que tienes que excavar de alguna mina, que o sea, que ese carbón lo sacas a la atmósfera y puede crear o crea pues un desequilibrio del ciclo de CO2. Cuando tú lo obtienes de plantas, digamos que eh, es parte del ciclo del CO2, pero hay que hacer una buena administración de los recursos. Y siempre a mis alumnos yo les digo que les pongo un ejemplo de Finlandia, ¿no? Que es el primer productor de papel, pero no tienen deforestación. ¿Por qué? Pues porque hacen una buena administración. Van talando y van sembrando al ritmo que nunca hay deforestación. Y eso es lo que tenemos que hacer con esta generación de CO2. ¿Cómo hacer este balance para que aunque venga de plantas, pues produce ese gas, pero cómo otra vez volverlo a incorporar a la tierra? Entonces, la respuesta es, ¿de dónde lo obtenemos? Pues de residuos. México tiene pues muchos residuos de los que se pueden trabajar. Nosotros hemos trabajado con los residuos de la planta del jitomate de Sinaloa, de las cáscaras de nuez, ¿de dónde eran esas? De Chihuahua, también de Chihuahua trabajamos con los residuos del sotol, hemos trabajado con los residuos de la industria tequilera y mezcalera, entonces, y ahora, ¿no? De la zona de los vinos. Entonces, pues sí, México tiene mucho de dónde. Perfecto. Oye, Karina, hay estas opciones. Ah, ya ves, Daniela dice, muchas gracias, me dio gusto verte. Y Esteban Favela ve que hay mucho litio en Baja California. Eso dice. Y luego que hay mucho carbón en el norte de Coahuila. Ajá. De acuerdo a los estudios que han realizado, ¿cuál opción de fabricación da resultados más eficientes, carbón o litio? Lo pone en dicotomía. Ujú. A lo Pues es mejor. que, mira, depende. Si tú quieres ver, por ejemplo, en las baterías de litio y los supercapacitores donde vas a usar carbón y pues las baterías de litio. Si tú lo que quieres es una aplicación donde requieres potencia, los supercapacitores son más baratos. Si tú lo que quieres es más energía, las baterías son más baratas. Ahora, ¿qué me decía del norte del país que hay más carbón? Tenemos una colega en Coahuila ¿Mm? o Ahí es donde Chihuahua, dice que hay carbón. ajá, que es donde hay carbón, que ella trabaja con el carbón mineral de ahí y ha hecho supercapacitores. Hemos nosotros colaborado con ella y funciona muy bien ese carbón. Pero está este inconveniente, pues, de que es un carbón que no es parte del ciclo del CO2. Y ese es luego mi controversia. Funciona muy bien, pero también funcionan muy bien otros carbones que son más generados de una manera más verde, por decirlo así. Ok. O sea que el carbón mineral es un carbón que ha estado enterrado por millones de años Ah, y exacto. no hay que reincorporarlo a la atmósfera, Ujú. ¿no? Oye, Emiliano Hernández te pregunta, buen día, doctora. Muchas gracias por la presentación. Respecto a los experimentos de pirólisis realizados en el horno del hierro, ¿los materiales que han obtenido en el horno tienen las características que ustedes esperan?
¿Hay Sí, alguna limitación o mejora necesaria durante el proceso de obtención en el horno? sí, todo Pues sí. explícale, explícale, explícale. Sí, sí, sí. Mira, en el horno solar obtuvimos carbones muy buenos, que, bueno, nosotros tenemos publicado ese trabajo. eh, sí funcionan muy bien. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones? Pues la limitación del horno en aquel momento, pues el reto está en el diseño de los reactores que se utilizan, porque usamos un reactor que se irradia directamente. Entonces, el spot de ese horno es de 10 centímetros. Entonces, solo puedes procesar lo que haya en esos 10 centímetros. Entonces, digamos que para poder aumentar la cantidad de carbón que tú puedes obtener de esa forma, tendrías que diseñar un reactor que te permita aumentar esa cantidad. A lo mejor no es uno irradiado directamente y por eso hicimos este otro proyecto con los láseres, porque queríamos ver si era solo un efecto térmico. Si era un efecto térmico, lo que hacía que los carbones funcionaran tan bien, pues entonces podríamos diseñar un reactor que fuera irradiado indirectamente. Entonces eso te facilita muchas cosas, pero resulta que la radiación UV, esa tiene un efecto muy importante en la generación de los poros. La luz azul también. Y la parte térmica solo en una parte, en un componente de estos residuos, que es la lignina. Eh, en la celulosa, en mi celulosa no hay ningún efecto. Entonces, digamos que la limitación de ese horno, o el reto, más bien, no la limitación, el reto es el diseño de los reactores para poder aumentar la producción. Muy, muy interesante lo que nos estás contando de que depende de la longitud de onda de la radiación, Ujú. los resultados de tus muestras. Oye, tú hablabas de una cosa que dijiste y luego les platico. Ah, Y, ¿qué dije? y yo me quedé esperando eso. Nos decías el papel del sodio. ¿Qué dije? Ah, Dije, bueno, este, lo que pasa que el sodio, bueno, sí lo dije, ¿eh? Lo que quería decir es que hay mayor abundancia y las baterías son más seguras. "Ujú". Pero Eso ya, es lo que quería ya decir. se vende algunas baterías, Sí, ¿no? sí, sí. Ah, ok, China, porque China es el país que lleva el liderazgo en esas baterías. Y baterías de ellos sodio. ya tienen, ajá, baterías de sodio y ellos ya tienen un prototipo de un vehículo eléctrico. Ok, Sí, pero la tecnología más difundida es la del litio. así es. Así es. Pues Emma Angélica García te da las gracias por la conferencia. Emiliano, muchas gracias por la respuesta y saludos también desde el IER. Y yo me quedo con otra pregunta. Yo creo que todavía tenemos un minutos para contestar. Hablabas de optimizar los procedimientos que ustedes tienen. ¿Tienes Ujú. modelos que optimizas o lo haces mediante datos de tus experimentos? ¿Cómo es el proceso de optimización de tus películas Ujú. y demás? Sí, mira, lo que pasa es de que eh, hace unos años, antes del proyecto de grupo CONACYT que hicimos con la red, en un congreso de supercapacitores a los que voy allá en Europa, pues yo veía que todos los materiales más o menos funcionaban bien, ¿no? O sea, como que estaba un poco aburrido y no había como un gran avance. Y todo el mundo se enfocaba mucho en el numerito de la capacitancia, pero nadie estaba como enfocándose en conocer la correlación que hay entre la cristalinidad, las vacancias en los óxidos, vacancias de oxígeno, todas estas cosas que pueden tener un efecto y que tienen un efecto en el almacenamiento de energía. Entonces, ese proyecto se trató precisamente de eso. Hubo mucha gente involucrada y en la UAP,
por ejemplo, ellos se dedicaron a desarrollar una celda que te permite hacer estudios en operando de los materiales mientras los cargas y descargas. Y entonces puedes saber lo que le está pasando al orden cristalino. Entonces, esas cosas son las que nosotros seguimos como procesando para ver cómo afectan e irnos directamente a hacer el material que requerimos para la aplicación. ¿Nos convienen los defectos o no nos convienen? ¿Nos conviene que sea muy cristalino o no nos conviene? Todas estas cosas son las que ahorita estamos como capitalizando para poder bajar toda esa información y poder decidir qué vamos a hacer. Y claro que la parte de simulación ha sido de mucha ayuda porque pues todo el mundo habla, por ejemplo, de la difusión del litio, que como está muy chico el litio, muy pequeño, pues puede entrar rápido a las estructuras y salir. Pero resulta que en este óxido de manganeso no, se queda atorado. Y la cuestión es de que la electronegatividad del litio hace que se forme un enlace covalente con el óxido y ya no sale. Entonces, no mejora el almacenamiento con el litio. Entonces, esas son las cosas a las que yo me refiero de ir optimizando y es básicamente ir comprendiendo todos estos fenómenos para ponerlo al servicio de mejorar en la cantidad de energía que podemos acumular en el caso de los supercapacitores, porque ese es su limitante, digamos. Muy bien, entonces es mejor a veces el potasio, ¿no? Lo que estás diciendo. Sí, Por el ajá. potasio. Muy Ujú. bien. Pues Esteban Favela te dice, muchas felicidades, una gran investigación y un excelente equipo de trabajo. La mayoría muy jóvenes. Hay Ah, futuro en sí. investigación tecnológica en México. Felicidades. Bueno, Karina, te agradezco. Precisamente esta es la intención del ciclo de seminarios Las mujeres, las mexicanas en la ciencia. Ajá. Que mostrar que hay mexicanas que están liderando grupos de investigación de muy, muy alto nivel en México y que desde allá también se genera conocimiento para la aplicación. Y Claro que sí. te están aplaudiendo. Y yo lo único que digo es a la manera de las personas que no pueden hablar o no pueden moverse mucho, les damos un abrazo a Karina. Muchísimas gracias a quienes. Gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Les esperamos la próxima semana en otro ciclo de las conferencias Las Mexicanas en la Ciencia.